Hola, buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta semana número 9 de la asignatura de Realidad Nacional en la carrera de Comunicación. Les planteo dos escenarios en esta agenda del día de hoy. El primer tema es, vamos a analizar lo que se ha socializado y se ha establecido en el sílabo acerca del tema que se tiene que tratar el día de hoy. Aprovechemos el tiempo porque seguramente varios de sus compañeros tienen dificultades de carácter de conectividad porque estamos ante un eventual corte de energía. Vamos a ver hasta qué hora podemos realizar esta clase síncrona. Y en la segunda instancia, el segundo momento es socialización de las calificaciones que ustedes han obtenido en este primer parcial. Hoy, como saben, en esta semana 9 ya iniciamos el segundo parcial. Este culminará en el mes de febrero. De lo que he podido visualizar en cada una de sus actividades autónomas de acompañamiento docente, en el PAE y en evaluación, es decir, en el examen, no van a tener dificultades en aprobar esta asignatura. Es un curso en el cual encontramos capacidades, conocimiento, encontramos la posibilidad de que se puedan responder a aquellas observaciones, actividades que uno le plantea, así que creo que no va a haber inconvenientes. Entonces, dicho esto, bienvenidos, bienvenidas a esta semana 9, bienvenidos a este segundo parcial y vamos a iniciar justamente con la unidad 3, que es la planificación que se ha establecido para este segundo parcial, en el cual vamos a tocar temas que tienen relación a el Ecuador. Al Ecuador y cómo este, a partir de una configuración de una realidad nacional, de una diversidad cultural, ha ido estableciendo ciertas agrupaciones, ciertas organizaciones, como lo habíamos visto al finalizar el primer parcial, referentes a movimientos sociales, a organizaciones que se van aglutinando en función de objetivos que tienen características que la vamos a explicar en esta clase del día de hoy. Entonces, hoy lo que se plantea es en esta asignatura el tema de la clase obrera y el movimiento indígena en el Ecuador. Dicho esto, vamos a establecer algún tipo de sinergia entre la clase obrera y el movimiento indígena, en el cual se establece la posibilidad de entender que tanto esta organización social de características en las cuales se aglutinan en función de sus miembros, establecer condiciones laborales favorables para aquellos que realizan actividades de trabajo en la industria, de trabajo en el sector productivo, y aquellos que históricamente pertenecen a pueblos y nacionalidades ancestrales, pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador, establecen un acuerdo, establecen consensos, establecen hojas de ruta. Si bien cada uno de ellos tiene objetivos específicos, también hay cuestiones generales comunes que los configuran a partir de justamente luchar por una justicia social. Y el establecer una hoja de ruta en búsqueda de la justicia social justamente permite que se exploren aspectos de sinergia, es decir, cómo estos dos movimientos, organizaciones sociales, se aglutinan en función de un gran objetivo que debería ser el de todos los ecuatorianos, el objetivo de todos los que forman parte de un Estado, el que forman parte de una sociedad, el que forman parte de una colectividad, como es el de un movimiento que se traslada hacia la posibilidad de que a sus autoridades, a las funciones del Estado que se encargan de trasladar justamente esta responsabilidad, buscar por una justicia social, es decir, tener la posibilidad histórica de alcanzar niveles de educación pública de calidad, tener salud de calidad, tener un salario justo correspondiente a la labor, al trabajo que se desarrolla en lo concerniente al movimiento indígena, cómo se puede ir buscando condiciones que permitan justamente que se tenga ese respeto y esa característica a cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con la lengua que se mantiene y se habla en cada una de estas organizaciones y pueblos y nacionalidades indígenas, ¿no? Entonces, la agenda del día de hoy es
cómo vamos a explorar una sinergia, es decir, una articulación que existe entre la clase obrera, entre el movimiento indígena, y hay que destacar, por supuesto, el papel que tienen en la lucha por la justicia social. El objetivo es el que está planteado desde esta asignatura hacia lo que permite conseguir como contribución al desarrollo profesional y la formación de los comunicadores sociales en la Universidad Estatal de Bolívar y en la Universidad Ecuatoriana. Esta asignatura, al ser transversal de todas las asignaturas que existen en todas las carreras, nos permite analizar los temas de la sociedad ecuatoriana, cómo el Estado tiene una institucionalidad, cómo sus funciones, la diversidad y la inclusión en el Ecuador de hoy permiten a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros tener autonomía, tener un criterio propio que se articule en una función de búsqueda de aquellas características que justamente establecen la formación profesional de un comunicador. Un comunicador que requiere conocer los temas de la sociedad ecuatoriana, un comunicador que requiere que el Estado sea conocido desde sus instituciones, desde sus funciones, con la característica de entender que el Ecuador es diverso, que el Ecuador tiene justamente esa posibilidad de referirse. Permítanme un momentito, parece que tenemos un acá está. Iniciemos al compañero porque y vamos a acá, perdón. Bien. Bloqueemos por un momento los micrófonos para luego pasar a un ámbito de socialización, de preguntas, etcétera, luego de la explicación. Entonces, los temas de la sociedad ecuatoriana, decía, están abordados desde el Estado, sus instituciones, sus funciones y la eh, posibilidad de entender la diversidad y la inclusión en el Ecuador de hoy con autonomía y criterio propio, ¿no? Nos vamos a conceptos previos. Y siempre cuando tocamos conceptos previos nos referimos a una historia de la lucha. Y esta tiene que ver con la colaboración que tiene la clase obrera y el movimiento indígena con profundas raíces en la historia del Ecuador. En primer lugar, la clase obrera por el reconocimiento de derechos laborales. Ustedes conocen que históricamente el 1 de mayo se configura como una fecha de recordación de lo que ocurrió en Chicago, una ciudad estadounidense, que justamente en un proceso industrial que tenían estos países, sobre todo capitalistas, que implementaron un proceso de desarrollo fundamentado y sustentado, como ustedes lo habían estudiado en el movimiento, perdón, en las teorías económicas y en los sistemas económicos capitalistas, gran parte de la población estaba siendo parte de un proceso en el cual el factor de producción, como es el trabajo, generado a partir de justamente la incorporación de una clase obrera en estos procesos de producción, provocó que existan manifestaciones en esta ciudad para requerir que las condiciones laborales en las cuales se estaban desarrollando en ese momento en Estados Unidos sean trasladadas a un escenario en el cual se reduzca la jornada laboral, se paguen aquellos derechos que por efecto de justamente el trabajo que se desarrollaba puedan ser beneficiados los trabajadores, etcétera, y producto de esa masacre que existió en el 1 de mayo allá en Chicago, se celebra en todo el mundo la posibilidad de que se recuerde este proceso de búsqueda constante, y es una búsqueda humana sobre todo, de cómo podemos nosotros mejorar nuestras condiciones laborales, cómo nosotros podemos mejorar nuestras condiciones de vida, cómo podemos mejorar esas condiciones en las cuales lamentablemente hoy estamos atravesando en el mundo entero de ausencia de posibilidad de conseguir un espacio laboral, de conseguir condiciones laborales que sean favorables, por supuesto, para el trabajador, para el sector productivo, pero también para aquellos que desarrollan estas actividades. Entonces, por un lado, la clase obrera se enfoca en esta división. ¿Qué hablan los sociólogos? Nosotros somos comunicadores, ustedes se están formando para comunicadores y se tiene que conocer todos estos temas porque el día de mañana van a estar
panel van a estar en un medio de comunicación, si ya no lo están, formando parte de una institución pública o privada, siendo comunicadores sociales de estas instituciones, abordar estos temas, como la sociedad, dicen los sociólogos, tiene un clivaje, y un clivaje es un término anglosajón que se lo utiliza también ahora en español para determinar y conceptualizar divisiones que existen en las sociedades. Y la sociedad es el objetivo de estudio de la sociología, pero cuando hablamos de un clivaje, decimos hay un clivaje en el cual existe un gran porcentaje de la población que pertenece a un movimiento obrero, quiere decir que se enfocan los sociólogos, y en este caso para la actividad del día de hoy en esta clase síncrona, es dedicarnos a ver qué es lo que ocurre con el movimiento obrero, la clase obrera, frente a la posibilidad histórica de una lucha constante que han tenido por derechos laborales. Nosotros entendemos que un obrero tiene que ser aquel ser humano en primer lugar, aquel trabajador en segundo, que requiere y necesita que sus derechos sean garantizados. ¿Cuáles derechos? Por ejemplo, que tenga un salario digno, un derecho en la historia de la lucha que tienen de trabajar 8 horas laborables, que actualmente se lo hace bajo estas características, en un país desarrollado, en un país en el cual el marco normativo así lo establece, pero nosotros sabemos, y ustedes por supuesto que son comunicadores y se enteran de la información, hay varios países en los cuales claramente esto no se respeta. Hay niños, hay mujeres, hay trabajadores que tranquilamente son exigidos que permanezcan en su lugar de trabajo más allá de lo establecido y normado. Que se tenga un espacio para poder tener la posibilidad de entre jornada y jornada, tener una alimentación, tener, por supuesto, vacaciones, tener derechos como los de maternidad si son mujeres, los hombres también tienen que acompañar a sus esposas en estos momentos, es decir, hay una serie de derechos laborales que son analizados, que son discutidos y actualmente se trasladan a espacios en los cuales la política pública permite a través de leyes, sobre todo códigos del trabajo, ley de servicio público y otros, van regulando en los países cómo el empleador tiene que ser regulado frente a esta posibilidad. Y por otro lado, en la historia de la lucha en estos conceptos previos es el del movimiento indígena, un movimiento indígena que claramente también tiene un clivaje, es decir, tiene una subdivisión de la sociedad ecuatoriana en la cual ustedes y yo sabemos el porcentaje importante de población indígena que tiene nuestro país, que tiene Perú, por ejemplo, que tiene Bolivia, que tiene México, frente a ese reconocimiento histórico que es tan necesario que se lo haga. Reconocimiento histórico de su cultura, reconocimiento histórico de su lenguaje, reconocimiento histórico de sus costumbres, reconocimiento histórico de una cosmovisión distinta, reconocimiento, y está garantizada en la Constitución, por supuesto, de que en sus circunscripciones territoriales puedan tener la posibilidad de decidir frente a acciones que están contrarias hacia las normas, hacia los valores, hacia las creencias que se tiene, para que también ellos puedan ejercer el determinar en un ámbito específico la justicia, ¿no? Entonces, la historia de la lucha entre esta colaboración de la clase obrera y el movimiento indígena, probablemente cada uno de estos movimientos, de estos sectores, de estos clivajes tengan sus agendas específicas, pero confluyen en lo que habíamos dicho al inicio de la presentación de la clase de hoy, convergen y se unen frente a la posibilidad de que se consiga justicia social en nuestro país. Y ya cuando empezamos a desarrollar el concepto de la clase obrera, del movimiento indígena en el Ecuador, sabemos que han existido avances. Claro, la clase obrera aquí en nuestro país ha conseguido que se establezca una ley de servicio público en el cual estén estipulados cuáles son los reglamentos y las normas de servicio que tienen que realizarse en la actividad cuando hay funcionarios públicos, que se tenga que normar en la actividad privada, pero sin embargo, también hay desafíos en la lucha por la justicia social. Hay ámbitos en los cuales, tanto en el ámbito de la clase obrera y sus conquistas históricas, es la desigualdad económica, es decir,
cómo lamentablemente en un estado como el ecuatoriano, que tiene hoy graves dificultades de solventar la crisis económica, no solamente que fue establecida a partir de la injerencia de la pandemia, el COVID-19, sino que también estructuralmente tiene, como ustedes lo analizaron cuando plantearon los movimientos y sistemas económicos de nuestro país y su implementación, habíamos visto que ese modelo agroexportador no ha podido ser solventado, no ha podido ser superado, el modelo de sustitución de importaciones tampoco. Había en su momento, en la década de fines del 60 y en la década del 70 hasta nuestros días, una importante explotación petrolera que sostiene la economía del Estado ecuatoriano, un modelo liberalismo nuevo que se lo implementó sobre todo en la década del 80 y 90, que provocó una crisis financiera económica que no se ha visto en la historia republicana del Ecuador, en 99, cuando perdimos la moneda, el sucre, cuando varios de quienes tenían sus recursos invertidos a plazo fijo en la institución financiera, cualquiera que ésta sea en nuestro país, al pasarse al dólar perdieron su capacidad adquisitiva. En fin, hay una justicia social que tiene raíces históricas y que continúa planteándose desafíos en esa búsqueda de la justicia social. Y la búsqueda de la justicia social en la clase obrera siempre va a ser que al trabajo desarrollado exista igualdad de posibilidades de tener por supuesto, una remuneración acorde al trabajo que se viene desarrollando. En el ámbito de los pueblos y nacionalidades indígenas y cómo se aglutinan a partir de movimientos nacionales, ustedes saben que hay varios movimientos que aglutinan a la propuesta de los pueblos y nacionalidades indígenas. La más importante es el Consejo Nacional, la CONAIE, el Consejo Nacional de Pueblos y Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, que tiene sus subdivisiones también. Hay una representación en la sierra ecuatoriana llamada Cuarunari, en la Amazonía, que lo que plantea justamente es de que exista esa posibilidad de avanzar en la búsqueda de condiciones que permitan mejorar la vida de quienes forman parte de estos movimientos y tampoco han dejado de lado de buscar justamente beneficio para el resto de la población ecuatoriana. Es histórico que cuando existe un presidente, un ejecutivo, una Asamblea Nacional que va a trabajar, a legislar en contra de los intereses del pueblo ecuatoriano, siempre está el movimiento indígena y la clase obrera buscando en las calles, buscando en los espacios que se los permite, que se tomen decisiones más acertadas frente a aquello que se está resolviendo por parte de estas autoridades. Entonces es importante entender que el desafío actual que tiene la clase obrera, el movimiento indígena del Ecuador, es ir buscando escenarios en los cuales la desigualdad económica, la explotación laboral y cómo las comunidades indígenas tienen que buscar mejores condiciones de vida son los horizontes que aglutinan a estos dos movimientos. Se habla siempre en el discurso y parece ser que en la práctica estos objetivos nos van juntando, que es el de la unidad en la diversidad. Entonces, la unidad entre la clase obrera, entre el movimiento indígena, es histórico y por supuesto demuestra la fuerza que tienen por una justicia social. ¿Y por qué se habla de una unidad en la diversidad? Ya habíamos hablado de cómo en nuestro país, con esta configuración étnica que se tiene, ¿no? A partir de el establecerse pueblos y nacionalidades indígenas ancestrales, al establecerse otros espacios de representantes de, por ejemplo, porcentualmente la autoidentificación de los ecuatorianos que somos el 70% de mestizos, existen ecuatorianos, existen otros grupos minoritarios étnicos, se unen en función de la solidaridad, se unen en función de la búsqueda de justicia social, se unen en función de objetivos comunes que son planteados a partir de un empoderamiento. ¿Y qué es el empoderamiento? Es esa capacidad que tenemos los seres humanos de asumir responsabilidades conjuntas, de asumir problemas que probablemente no sean afectados nosotros individualmente o nuestro movimiento o nuestro grupo, pero sin embargo los hacemos como nuestros porque estamos viendo que se está causando injusticias a otro
sector de la población. Entonces, esta unidad en la diversidad es posible siempre y cuando se tengan, creo yo, propuestas conjuntas que aglutinen los esfuerzos que tengan estas organizaciones sociales. El día de mañana puede ser, pongo el ejemplo, no será así, seguramente que el presidente de la República determine que se eliminen los subsidios a los combustibles. Esta decisión, por supuesto, pensada técnicamente, pensada desde los expertos económicos, no tiene una raíz de un estudio sociológico, un estudio antropológico, que es lo que en el Ecuador ha ocurrido cada vez que se toma una decisión de estas características. Y sería un error porque siempre que un presidente acepta estas sugerencias, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, acepta de aquellos economistas que piensan que reduciendo el subsidio que se tiene a esta parte importante de la economía ecuatoriana, seguramente van a haber crisis políticas y crisis económicas. Y acá se toma o se da la posibilidad de que estas organizaciones obreras, estos movimientos indígenas, tomen decisiones de eh, rechazarlas primero y, por supuesto, trasladarse a otros escenarios para que se reviertan estas decisiones. Las implicaciones son importantes. Entonces, de ahí se provoca una unidad en la diversidad, porque aquí ya no solo se trata de una clase obrera, ya no solamente se trata del movimiento indígena, sino que es una unidad que se muestra cohesionada frente a una decisión gubernamental que está afectando la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano tenga un desarrollo económico. Entonces, vean ustedes la importancia de que la clase obrera, el movimiento indígena, siempre, históricamente lo hemos dicho, han tenido ese protagonismo de ser los impulsores de esos escenarios. ¿Qué logros se han tenido? Bueno, esta cooperación entre la clase obrera, aunque no está establecido tácitamente, pero lo vemos siempre en función de una reacción, en función de cómo el movimiento obrero o el movimiento indígena aglutinan otros sectores de la población en búsqueda de, por ejemplo, conseguir promoción de políticas inclusivas. ¿Y qué es una política inclusiva? Por ejemplo, que hoy constitucional y legalmente para ser parte de una función pública, ustedes lo conocen, mañana se gradúan de licenciados en comunicación y van a participar de un concurso de méritos de oposición en la Universidad Estatal de Bolívar, pongo el ejemplo, en un ministerio, en un registro civil, cualquiera que ustedes quieran. Hay políticas inclusivas en las cuales cuando nosotros somos parte de pueblos y nacionalidades indígenas, por acciones afirmativas, tenemos, por supuesto, la posibilidad de tener un puntaje mayor frente a otros postulantes. Y esto es importante porque estas políticas inclusivas permiten justamente que a través de la lucha histórica, con esa discriminación, con esa segregación que han tenido quienes no ostentan eh, grupos de poder importantes para incorporarse a estas instituciones, hoy lo pueden hacer con un puntaje superior a aquellos que probablemente no son parte de estos pueblos y nacionalidades. Hay logros significativos de políticas inclusivas conquistadas por la clase obrera y el movimiento indígena, por ejemplo, cuando se resuelve y se expiden leyes en las cuales se obliga en el ámbito de, por ejemplo, la participación de la mujer en los procesos electorales, provoca que hoy en el 50% de la conformación de las listas, cuando son pluripersonales, tengan que estar mujeres. Y es obligatorio, por supuesto, es una política inclusiva, una acción afirmativa importante que obliga a estas organizaciones políticas que en varias ocasiones se dejaba de lado de su participación a la mujer y hoy obligatoriamente lo están haciendo. Pero ¿quién luchó por que se consiga esto? Siempre el progresismo, siempre estas organizaciones de la clase obrera, el movimiento indígena que va en búsqueda de los derechos, no solamente de los trabajadores, no solamente de las comunidades indígenas, sino que también amplía el escenario hacia políticas públicas inclusivas. Los jóvenes, por ejemplo, ustedes pueden participar en política y deben participar en política porque por obligación las organizaciones políticas establecen al menos el 30% de la configuración de estas listas de elección electoral, cuando se configuran, por supuesto, de carácter pluripersonal, tiene que estar presente también un hombre y una mujer con
una edad menor a 28 años. Entonces es importante, vean ustedes los logros que se han obtenido, cómo esta cooperación ha llevado a que exista la posibilidad de luchar, de conseguir políticas inclusivas, que se defiendan los derechos humanos de los trabajadores, sobre todo, que tengan una jornada laboral adecuada, que tengan un salario correspondiente a la función y al trabajo que desarrollan. Las comunidades indígenas han sido parte de ese proceso histórico de conseguir logros. Existen también hoy ya incluso instancias gubernamentales que se dedican a estudiar y analizar el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades y, por supuesto, a partir de ahí existe este proceso de cooperación continua. Cuando nosotros hablamos de un fortalecimiento de la voz, hablamos de que esta sinergia, es decir, esta conjunción, esa articulación de la clase obrera, del movimiento indígena, nos lleva a que la voz colectiva de procesos históricos sean enfocadas hacia esta justicia social. Y el impacto es significativo porque ya no solamente es la voz de la clase obrera, ya no solamente es la voz del movimiento indígena, sino que se establece como un catalizador de las demandas colectivas de los ecuatorianos. No importa que usted vive en la ciudad de Guayaquil, no importa que usted vive en la ciudad de Manta, no importa que vive en una ciudad en la cual no exista una importante presencia de una organización o movimiento indígena o de una clase obrera, ustedes se sienten identificados por las demandas que están realizando la clase obrera y el movimiento indígena en esta conjunción, en esta sinergia en búsqueda de justicia social. Entonces, la voz que realizan, la vocería que realizan la clase obrera y el movimiento indígena es muy importante porque se traslada a un escenario de un impacto más significativo en la sociedad. El impacto en la política, por supuesto. Miren, el movimiento indígena en el Ecuador, allá por la década de los 90, fue un movimiento muy importante, pero de características de organizaciones sociales. Eh, Empieza a visualizarse que la práctica en nuestro país de características políticas lleva a no confiar en los políticos, en las organizaciones políticas y en otros actores. Entonces se traslada a un escenario en el cual se vio la necesidad de tener su propio partido político, el movimiento indígena. Es así que nace el movimiento plurinacional Pachacuti como una voz que empieza a aglutinar justamente a los actores indígenas para trasladarnos a un escenario en el cual sea el portavoz de las demandas que se tiene desde este sector. También la clase obrera en determinados momentos ha sido auspiciado por organizaciones políticas que están siendo parte de este proceso histórico de búsqueda a través de la participación nacional política de que se aprueben, que se formulen leyes que protejan, por un lado, los derechos laborales de la clase obrera y que, por supuesto, por otro, vayan reconociendo en la Constitución de 1988, ya lo habíamos hablado con ustedes, se establece en el Ecuador, a nivel constitucional, la declaratoria en el artículo 1 del Ecuador como país pluricultural, plurinacional, es decir, el reconocimiento que en cualquier parte del mundo, y también existe en Bolivia este reconocimiento, en cualquier parte del mundo el Estado es uno solo. Nosotros sí, decimos el Ecuador es uno solo, pero está conformado por pueblos y nacionalidades que también ancestralmente han tenido su organización política, han tenido su organización administrativa, que han tenido su territorio, que tienen y mantienen rasgos comunes dentro de su población, como una lengua, las costumbres y otras. Entonces, vean el impacto en la política del movimiento indígena, la clase obrera, provoca que justamente existan estos reconocimientos hasta en el ámbito constitucional. Entonces, esto no hay que olvidarlo, es una lucha constante, es un proceso en el cual se evidencia claramente de que es necesario participar en política. Si no como candidatos, al menos como actores importantes, más aún ustedes como comunicadores sociales, para que trasladen todo este conocimiento, para que trasladen todo este conjunto de aspectos que confluyen hacia una realidad nacional que hoy claramente nos muestra hacia afuera y nosotros como ecuatorianos nos damos cuenta a una grave crisis que está teniendo el sistema jurídico como una función muy importante en el Estado ecuatoriano, una compleja situación
en el Ejecutivo, un presidente que solo va a estar 16 meses porque se terminó el periodo del presidente que fue electo para justamente un periodo determinado, una Asamblea Nacional cesada y hoy están asambleístas que se encuentran en disputas para ver si los procesos previos que estaban en la agenda de un proceso de fiscalización o de legislación se siguen o no. Entonces, vean, es complicadísimo el momento en el cual nuestro Ecuador se encuentra. Y acá lo que queda es la organización social, lo que queda es la clase obrera, lo que queda es el movimiento indígena, lo que queda es ustedes y nosotros como universitarios que también hemos perdido esa capacidad de hacer escuchar nuestra voz, de hacer escuchar las propuestas que tenemos para el Estado ecuatoriano y buscar justamente soluciones a lo que está ocurriendo en el país. La educación y conciencia es por eso que yo, sin dar rasgos políticos, sin orientar en ese ámbito, pero sí orientar en la parte académica a ustedes en esta asignatura de realidad nacional, porque tenemos que tocar los temas de nuestro país, tenemos que tocar estos temas de la educación, tenemos que tocar estos temas de conciencia, esta sinergia, esta conjunción de tanto la clase obrera y el movimiento indígena contribuyen a una educación, han contribuido a tener conciencia sobre los desafíos que enfrentan nuestras comunidades indígenas. Hay un crecimiento poblacional importante, los recursos, cuando hablábamos de economía, cada vez son más limitados frente justamente a una población creciente y sus necesidades. Hay que trasladarnos a repensar los modelos de desarrollo para atender justamente a poblaciones y comunidades indígenas que tienen nuevas y diversas necesidades. Hay que entender una clase obrera hoy que está atravesada por la ciencia, por la tecnología, por la inteligencia artificial, por procesos de automatización. ¿Qué va a ocurrir con aquellos obreros que han venido realizando esa tarea históricamente? Entonces hay que entender estos procesos como se requiere desde nuestra parte como universitarios, con educación, con un espíritu de conciencia y cómo nosotros recuperamos estas luchas de la clase obrera, cómo recuperamos nosotros estos desafíos para que podamos dar, en primer lugar, ustedes como comunicadores, un escenario de debate, un escenario de análisis, un escenario de respuestas hacia desafíos que tiene la sociedad ecuatoriana. Y esto se lo va a poder lograr con el saltar obstáculos. Hay que superar obstáculos, a pesar de los desafíos que se plantean de una justicia social, a partir de los desafíos que se plantean a partir de justamente recuperar espacios de los pueblos y nacionalidades indígenas, a recuperar espacios de la clase obrera. Hay que entender que siempre se tiene que superar obstáculos. ¿Y esta colaboración debe continuar? Sí, pero hay que fortalecer esta resiliencia tanto de la clase obrera y del movimiento indígena en su lucha por la justicia social. Y esto de la resiliencia se ha hablado mucho, se ha retomado este concepto, sobre todo en la pandemia, y quiere decir más o menos hay que recuperar ese escenario de solidaridad, de entender lo que está ocurriendo con el otro, de tratar de ayudar a aquel que está buscando mejorar no solamente las condiciones de vida del otro, sino de toda la colectividad. Entonces, ese concepto de resiliencia es importante recuperarlo, es importante entenderlo y ampliarlo en función de una realidad ecuatoriana y una realidad ecuatoriana en la cual muestra claramente los indicadores lamentables que se tiene de pobreza, lamentable que se tiene de que no hay gran parte de la población que tiene, perdón, servicios públicos, de un pueblo y nacionalidad indígena que aún sigue siendo discriminada, que aún sigue siendo excluida. Y este empoderamiento comunitario, por supuesto, a partir de la sinergia, y no voy a decirlo sino en varias presentaciones, es de que hay un empoderamiento comunitario. Entonces, como lo había dicho, este empoderamiento comunitario, este empoderamiento social, este empoderamiento de los ecuatorianos, provoca que, por supuesto, la defensa de los derechos y el cambio positivo en la sociedad no sea solamente partícipe el movimiento obrero, no solamente sea partícipe el movimiento indígena, sino que seamos todos los ecuatorianos que entendamos que este proceso histórico de búsqueda de mejores días también es competente y pertinente a nosotros.
Entonces, esta sinergia tiene que movernos a empoderarnos, a enterarnos de qué es lo que está planteando la clase obrera, de qué es lo que está planteando el movimiento indígena, cómo los derechos están planteándose para su defensa, cómo se tiene que plantear un cambio positivo en la sociedad. La solidaridad internacional ha sido muy importante, sobre todo para la clase obrera y el movimiento indígena, porque la solidaridad ha visto cómo esta lucha global por la justicia social tiene en estos dos actores importantísimos en el Ecuador una contribución hacia esos objetivos que se están planteando. Siempre, históricamente, se han articulado a movimientos obreros internacionales estas organizaciones en nuestro país. El movimiento indígena también ha tenido articulación importante con otras organizaciones internacionales en el mundo que ven cómo en el Ecuador varias cuestiones de alcanzar política pública, de alcanzar resultados, ha sido justamente por la lucha que ha planteado el movimiento indígena. La solidaridad internacional ha sido posible transmitirlo a estos escenarios del movimiento obrero y movimiento indígena. Hay desafíos futuros, como en todo, por supuesto. Hay logros que se han conseguido, se lo analiza qué se ha logrado, pero existen también desafíos futuros en la lucha social. ¿Y es requerido un compromiso de la clase obrera del movimiento indígena? Por supuesto, vean nomás, antes de que se vaya el expresidente Guillermo Lasso, el ministro del Trabajo había suscrito un decreto ministerial en el cual se había planteado la posibilidad de la ampliación de la jornada laboral hasta 12 horas. Esto es una barbaridad en el mundo globalizado que hoy vivimos. Normalmente los trabajadores tienen una jornada de 8 horas interrumpidas en escenarios para que puedan realizar lo que cualquier ser humano tiene que hacer, lo que es alimentarse, tener un momento de descanso, etcétera. Y acá se había planteado 12 horas. Entonces, imagínense en cómo en el 2023 existan autoridades que aún crean que están en un régimen, como ustedes vieron, un modelo económico como el esclavismo, un modelo económico de la sociedad feudal, un modelo económico claramente capitalista, pero que se traslada a obligar incluso a permitir, si cabe el término, que existan instituciones públicas, privadas, que obliguen a sus trabajadores a tener jornadas de 12 horas al día, la mitad de las 24. Entonces, vean ustedes cómo tenemos una clase obrera, como tenemos un movimiento indígena que justamente trabaja, lucha y busca que esto no ocurra. La innovación y la resistencia. Miren, la innovación es lo que he dicho hace unos par de minutos, de que hay que buscar espacios en los cuales se planteen hojas de ruta para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos. Y esta hoja de ruta, en primer lugar, es sentarse y ver qué es lo que nuestro movimiento indígena, nuestra clase obrera, nuestra sociedad requiere. Y hoy tenemos un grave problema de inseguridad. ¿Acaso la clase obrera no puede hacer algo? ¿Acaso el movimiento indígena no puede plantear soluciones frente a lo que está ocurriendo en varias provincias y ciudades de nuestro país? Entonces, acá creo yo que hay que impulsar estrategias, hay que impulsar y buscar tácticas para abordar el desafío actual que tiene nuestro país de la inseguridad, para abordar el desafío actual que tiene nuestro país de la economía. Y esto se va a poder hacer a través de dos procesos. Innovación, sí, tenemos que innovarnos, ya no sirve solamente estar en las calles y reclamar por la inseguridad, por la economía, a partir de la resistencia, sino que tenemos que innovarnos, buscar espacios en los cuales podamos analizar y debatir estos temas. Hay que celebrar la colaboración, sí, aplaudimos que la clase obrera, el movimiento indígena y otras de la sociedad se aglutinen en función de el impacto positivo que ha tenido en la sociedad ecuatoriana, esa política pública que se ha logrado conseguir, esos resultados positivos que se han logrado provocar a partir de justamente la lucha que han tenido históricamente. Y estas acciones colectivas para seguir con el hilo conductor de la clase de hoy es justamente que es necesario abordar desafíos sociales nuevos. Hay que demostrar que la unidad de la clase obrera, del movimiento indígena, de los universitarios y otras organizaciones sociales provocan lo que anteriormente provocaron. Lograr que en la Constitución se declare el país pluricultural. Y no solamente es una declaratoria, a partir de ahí emergen leyes, emergen acciones concretas que van a solucionar problemas históricos que ha tenido la sociedad ecuatoriana.
Entonces, la acción colectiva siempre es más importante, tiene más peso que la acción individual. Para finalizar y concluir, y luego dar paso a ustedes y iniciar la socialización, siempre es importante socializarles a ustedes, mostrarles cómo en la sílabo se les explica y se dice los trabajos tienen tanto peso específico, las actividades de acompañamiento con el profesor tanto, los PAEs tienen tanto peso, el examen tanto, pero ya cuando estamos en un proceso de evaluación recién nos damos cuenta y nos preguntamos cómo es el resultado de la calificación que tengo. Vamos a pasar a socializar, pero una vez que concluyamos este tema que, como es la única clase, es el único encuentro que tengo con ustedes, entonces aprovecho el tiempo, presento la clase que está prevista para esta semana, que está planificada para esta semana, y luego pasamos con ustedes a socializar las calificaciones del primer parcial. Entonces, para concluir, esta sinergia, este acuerdo, este consenso, esta lucha constante, entre la clase obrera y el movimiento indígena en el Ecuador va a ser fundamental siempre como un proceso histórico de lucha por la justicia social, de ese ámbito que promueve la unidad, de ese ámbito de solidaridad y cómo nos hemos empoderado en la sociedad ecuatoriana frente a esos escenarios. Importante esta conclusión. La sinergia entre la clase obrera, el movimiento indígena, es fundamental como un proceso histórico de lucha por la justicia social, de lucha por la unidad, de búsqueda de solidaridad y cómo la sociedad ecuatoriana tiene que empoderarse de todos estos temas. Vamos a pasar a las preguntas. Como siempre, está el contacto de mi correo electrónico, la guía metodológica, por favor, siempre revísenla. La actividad propuesta en el EBEA es una actividad autónoma que la pueden realizar hasta el próximo día miércoles, porque como tenemos hoy viernes clases, entonces no puedo cerrarles hasta el día domingo, como está siendo requerido por la coordinación de esta modalidad híbrida que habla de que se cierra la semana el día domingo máximo y tengo que calificar. Yo no importa la calificación que me pongan a mí, pero no puedo ponerles un día solamente para que realicen la actividad. Entonces les extiendo lo más que puedo, hasta el día miércoles próximo, el realizar este ensayo justamente sobre la clase obrera del movimiento indígena en el Ecuador. Por favor, les abro la posibilidad para tratar o en esta mañana absolver sus preguntas y si no, pasaría yo a socializar las calificaciones que ustedes han obtenido. Está abierta la posibilidad para que ustedes puedan hacer las preguntas referentes tanto al movimiento obrero y al movimiento indígena en este inicio del segundo parcial en el tema justamente correspondiente a movimiento obrero y movimiento indígena. Por favor, si quieren participar, ahora sí está abierta la posibilidad de que lo hagan. Hace un momentito había suspendido las actividades del micrófono por un ruido que existía de algún compañero que se había conectado. Hola Santiago, buen día. Están todos casi conectados. Recibí algunos Buenos mensajes. días. Hola Luis, de algunos compañeros que tenían dificultades por la energía eléctrica, pero bueno, gracias a ustedes por estar conectados. Hoy se nos va a ampliar, creo que la energía a 3 horas, así que aprovechemos el tiempo mientras tenemos energía. Creo que acá estoy en mi domicilio, ojalá pueda tener un poco más de tiempo con ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna observación, Santiago, alguna exposición? Hola Mayra, ¿cómo está? Hola Santiago, habilite su micrófono, por favor. Buenos días, Buenos docente. días. Buenos días, Gracias. docente y compañeros. Efectivamente, el trabajo en equipo siempre hace que se logren de una mejor manera los objetivos, ¿no? Y bueno, todo esto comenzó en 1886 en Estados Unidos con eso de los mártires de Chicago, ¿no? Que fueron los que lucharon por las 8 horas laborables. Sin embargo, bueno, después todos los otros países también comenzaron a seguir ese ejemplo, ¿no? La lucha, la clase obrera, el proletariado, por la reivindicación, ¿no? Por los derechos y obligaciones también del trabajador. Aunque como usted dijo al final, en el gobierno de Lazo, que fue el que quiso implementar esto de forma, ¿qué podemos decir? Abusiva, ¿no? Esto de las más 12 horas. Pero lamentablemente, por ejemplo, yo trabajo en seguridad y nosotros trabajamos más de 12 horas y no hay derecho a protesta, ¿eh?
pero de todas maneras es positivo la lucha de todos, de los indígenas, de toda la clase trabajadora, los universitarios, el Frente Universitario de Trabajadores, algo así creo que es. Entonces, todo esto hace que hoy podamos disfrutar de alguna manera los derechos que tenemos, ¿no? Porque antes era complejo con esta cuestión y creo que desde la época de mucho más antes, la clase obrera siempre ha sido maltratada, incluso hasta en el Imperio Romano, los esclavos, los, eh, los plebeyos, igualmente ahora, ¿no? Igualmente ahora, pero por eso estamos, los indígenas, el pueblo ha luchado por esta reivindicación. Entonces, algo que me pareció muy interesante, porque usted habló del clivaje, que me gustaría que me explique, porque esa palabrita la estoy investigando en internet, pero relacionado con este tema no la entendí muy bien. Nada más de eso, docente, buenos días. No, con mucho gusto, Santiago. Bueno, en ciencia política, el clivaje hablan de una escisión, una fisura, por hablar analógicamente, ¿no? De que existen dos ciencias que en este caso históricamente han venido analizando, por un lado, la sociología a las sociedades, de ahí proviene justamente el nombre de esta ciencia sociológica, y la ciencia política, que bueno, la ciencia política habla el clivaje de una escisión, de una eh, fisura, perdón. Entonces, en el Pachacutic es un movimiento político que tiene características que la división se realiza en función de características étnicas. Entonces, la ciencia política va y dice, en la sociedad ecuatoriana hay un clivaje, hay una fisura, hay una escisión, hay una separación de la población en la cual se entiende de que si es que hay un partido político que representa a los pueblos y nacionalidades indígenas, a estos movimientos indígenas, la sociedad y esta división, que sería de características étnicas, es decir, todos los pueblos y nacionalidades indígenas o quienes pertenecen a ella, deberían votar por esta organización política. Eso dice la ciencia política. Ahora la sociología va mucho más allá y dice el clivaje es un concepto. Entonces, el concepto es, el clivaje es del cleavage, es un término anglosajón que empieza a aparecer justamente como los sociólogos no estudian a la sociedad en su conjunto, sino empiezan a tomar muestras de esa sociedad, de ese universo, para tratar de buscar indicios que permitan sacar conclusiones frente a una realidad. Entonces, acá dice, en el Ecuador hay un clivaje, sí, hay una división política. ¿Cuál es la división política más importante que existe y es permanente en todas las elecciones, Santiago? Es la regional. Le guste o no le guste a eh, los costeños, a los serranos, siempre la votación ha tenido coyunturalmente, perdón, permanentemente en nuestro país un clivaje regional. Es decir, la sociedad ecuatoriana se ha dividido en su votación en aspectos regionales. La costa vota de una manera y la sierra vota de otra. Vea la última elección de la segunda vuelta. Toda la costa votó por el candidato de la Revolución Ciudadana. Y la sierra y la Amazonía vota por el candidato que termina ganando la elección. Trasladémonos a Guillermo Lazo y veamos el mapa. Trasladémonos a la elección de Lenín Moreno. Entonces ahí hay un clivaje en ciencia política. Ellos dicen hay una fisura, hay una división de la población ecuatoriana de características regionales, porque el comportamiento electoral de la votación de un sector es diferente al otro. Y en sociología, los sociólogos, bueno, estudian comportamientos humanos de la sociedad en su conjunto, pero ya como un concepto, el clivaje lo toman para tomar una muestra de ese universo y sacar conclusiones frente a lo que se esté planteando o no. Entonces, el término clivaje es un término anglosajón que es utilizado en ciencia política, que es utilizado en sociología, que ustedes lo pueden utilizar cuando quieran explicar algunas cuestiones que tengan justamente responsabilidad a esa división. Pueden tomar
clivajes de varias características. Usted es hincha del Independiente y ya divide el curso porque va a llevar a todos los hinchas del Independiente a una posición y decir cuál es el mejor equipo actualmente del Ecuador. Quienes somos hinchas de liga, hagamos un clivaje, una subdivisión de este universo que es el curso de primero A de híbrida de comunicación, es decir, que liga es el mejor equipo. Entonces el clivaje ha existido históricamente y en ocasiones utilizado, por supuesto, para trasladar a un escenario electoral a quienes piensan igual que usted a trazar líneas rojas. Hoy es muy común decir las líneas rojas en ciencia política, ¿no? Dicen, yo trazo una línea roja y no quiero estar con correístas, yo no quiero estar con anticorreístas y soy la tercera vía. O hacer lo que hizo el actual presidente, no meterse en esa disputa ideológica que también el clivaje nos traslada a esta división permanente de izquierda, derecha y centro, en un clivaje ideológico, una división en la ciencia política de su propuesta de plan de trabajo y por supuesto hay varios escenarios en los cuales se puede analizar el clivaje como fisura en política o el clivaje en sociología como un concepto en el cual la sociedad se va dividiendo en función de un tema específico. Entonces hay muchos conceptos que se los tiene que abordar, sobre todo ustedes, comunicadores. Mañana, como dice Santiago, voy a entrevistar a un asambleísta, un político, entonces hay que conocer justamente estos temas. ¿Alguna otra pregunta? Me parece que Mayra tal vez o Luis ya estaban por ahí con la cámara, el resto se entiende que no lo encienda, pero a las órdenes siempre. Claro, licenciado, buenos días. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Qué tal el regreso a Claro, casa? ¿Todo bien? sí, todo bien, todo tranquilo. Bueno, espero que les haya tratado bien Guaranda, mucho frío ahora también. Bien, Vicent, tenía yo un par de inquietudes Ajá. sobre la situación, sobre la clase obrera y obviamente los movimientos indígenas. Claro, se entiende, ¿no? Se entiende la lucha, la resistencia, se entiende todos los propósitos buenos que tienen, ¿no? Entre clase obrera y movimiento indígena. Aquí, pero la falla y la situación que es para ponerse a pensar, al menos yo lo veo desde mi punto de vista, yo le veo, y que de hecho ya pasó en junio, en el periodo de Guillermo Lazo, en los paros nacionales. Ahí hubo como división entre clase obrera y el mismo movimiento indígena. En todo caso, ¿cómo controlar esto? Porque cada quien va a llevar o va a querer llevar agua a su molino, como ya pasó. Acordémonos de eso, ya pasó que el movimiento indígena estuvo en propuestas de que se realice el paro nacional, que se bloquee calles, y acordémonos que en la clase obrera se tomaban otras decisiones en las que no encajaban, en las que no concordaban con el movimiento indígena. Entonces, licenciado, una situación para ponerse a pensar y bastante. ¿Cómo controlamos eso? Que aunque es difícil, aunque es complicadísimo, por más bonito y que se vea el panorama de que se luchó por la resistencia, de que se lucha por ventajas, por tratar de tener beneficios para los ecuatorianos y ecuatorianas, pero cuando esa, digámoslo, amistad se, se divide, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Y ahí es cuando tal vez decimos, no, es una unión que de pronto, perdón por los términos, está unido con o pegado con babas nada más. Eso dice. Sí, sí, Luis, encantado. Mire, bueno, la exposición de la clase se hace en función de una planificación que está establecida en el sílabo y yo trato a ustedes como comunicadores sociales que van a ser el día de mañana, orientarles con conceptos y cuestiones que no redundan en tecnicismos, porque se podría utilizar un montón de términos que esbozan claramente el comportamiento de las organizaciones sociales en general en nuestro país. Y es histórico el hecho de que usted sabe, Luigi, es muy complejo que todos pensemos igual, que todos frente a una cuestión específica, acá estamos 15 compañeros y compañeras en un tema sencillo, podríamos tener 15 pensamientos distintos. 15 intereses distintos, Luis. Y entonces, lo que hablo yo en términos generales es de un movimiento obrero
que, como lo decía Santiago, en Chicago se estableció la fecha del 1 de mayo, justamente es porque decían, basta de explotación, en primer término, y segundo, reducción de la jornada laboral y pago de acuerdo al trabajo que nosotros desarrollamos, ¿no es cierto? Y esto quedó como un recordatorio en el mundo entero del el movimiento obrero, en este caso estadounidense, frente a condiciones lamentables que vivían. No le quiero decir hoy que el día de mañana o a hoy o pasado vamos a ver juntos a todos los movimientos obreros del mundo, a todos los movimientos obreros en el Ecuador. Hay varios. Hay el Frente Unitario de Trabajadores, usted sabe el FUDA, y el ACEOL, la Central Unitaria de Trabajadores. Vea, hay N cantidad de movimientos obreros que cada uno de ellos, claro, el objetivo final es mejorar las condiciones de trabajo, pero empiezan a tener subdivisiones, rupturas internas por intereses personales, Luis. Entonces acá hablamos de los más grandes movimientos indígenas, por ejemplo, que se conocen, que es la CONAIE en términos del Ecuador, en términos de la Sierra, la Ecuarunari, etcétera. Pero esto no quiere decir que no existan otros representantes que aglutinen a otras organizaciones indígenas, ¿no es cierto? Algunas de esas fueron creadas por el Estado. Recuerdo yo en la presidencia de Rafael Correa, incluso se fundó un nuevo movimiento indígena auspiciado por el Estado. Entonces, ven desde quienes ostentan justamente el poder, la posibilidad de romper a estas organizaciones sociales, en definitiva, porque es en un momento de ejercicio del poder muy importante tenerlos de nuestro lado, porque ante una decisión equivocada ya sabemos lo que ocurre en nuestro país. Imagínese usted, Luigi, mañana usted es presidente, elimina los subsidios a los combustibles. ¿Qué le pasa? Agarra el helicóptero y vaya a hacer el país o algo por el estilo, porque ahí sí va a venir el Ecuarrunar y la CONA y los trabajadores, los universitarios y todos a eh, querer que usted derogue esa resolución, esa decisión que técnicamente se la tiene que tomar, Luisi. O sea, aquí estamos en la universidad, ustedes son comunicadores, y si hacemos un análisis financiero de cómo lamentablemente el Ecuador ha ido postergando la posibilidad de desarrollo, es justamente porque destina el 5 o 6% del PIB, del Producto Interno Bruto y del presupuesto del Estado hacia los subsidios. ¿Y quiénes se benefician de los subsidios? Claro, usted, yo, etcétera, porque pagamos $2.40 por el galón de extra o pagamos $1 del diésel, etcétera. Pero quienes realmente terminan beneficiándose es un grupo económico muy importante por el contrabando del combustible nuestro que lo venden por las fronteras a otros países. Es quienes justamente importan los combustibles y el Estado les paga por esa importación y la diferencia del precio, por eso se llama subsidio, asumen el Estado y ellos son los beneficiarios. Entonces, técnicamente hay que ir progresivamente eliminando el subsidio de los combustibles. Y de hecho, si usted es ambientalista, va a querer que se vaya reduciendo la utilización de combustibles fósiles. Entonces, acá hubo una contradicción, por ejemplo, ya que toca a Luis este tema del movimiento indígena. Si es que somos defensores de la naturaleza, si somos defensores del medio ambiente, si la Pachamama es parte de nuestra cosmovisión y es un factor muy importante este tema, ¿quién es el que más afecta ambientalmente a la naturaleza? Son los combustibles fósiles, tanto su explotación como en el proceso de combustión de los vehículos que nosotros utilizamos. Vamos a Quito, a mí no me gusta mucho ir a Quito o a Guayaquil y vemos estos transportes públicos que emanan una contaminación importante producto de la combustión, por ejemplo, del diésel. Es uno de los más contaminantes. Entonces acá es, muy bien, elimine los subsidios desde un punto de vista ambientalista del movimiento indígena y se equivocó desde mi punto de vista, perdón la redundancia, en la lucha hacia la eliminación de subsidios, sino era de focalización. Es decir, a ver, se focaliza el subsidio en función de un estudio socioeconómico, quienes realmente lo necesiten, pero aquí todos se están beneficiando del subsidio y se está perjudicando y se está afectando la naturaleza. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijo Santiago, con lo que dice usted, Luigi, decir que hay un solo movimiento obrero es, sería descabellado, decir que solo hay una organización indígena también
Quienes conocemos las comunidades y cómo se organizan políticamente y administrativamente es otra cosa. En la comunidad no es que usted tiene uno, dos o tres representantes de la comunidad. No, no. En la comunidad, cada año, cada 2 años, se reúne toda la comunidad, se analiza y se debate qué es lo que se plantea dentro de la comunidad, un proyecto de agua, se plantea un proyecto de una cancha para que puedan desarrollar actividad física nuestros jóvenes, para que podamos reunirnos en una casa comunal, etcétera, pues se resuelven los temas comunitariamente. Y la comunidad es la que elige a Luigi Chacón para que sea el presidente el próximo año, representante de esa comunidad, frente a otras instituciones y vaya y logre acuerdos, vaya y logre que podamos organizarnos, etcétera. En la comunidad es distinto. Ahí no es que hay 2 o 3 directivas, ahí es una sola y chao. Y el objetivo de esa comunidad es conseguir agua, es tener una cancha, es tener una casa comunal y ese presidente y esa directiva se encarga de hacer las actividades de organización y consecución de recursos si es que no se tiene en la comunidad. Cuando empieza a complicarse, como dice Luigi, es cuando se amplía el horizonte. Entonces, la unión de comunidades forma la organización de segundo grado, la organización de segundo grado forma la organización matriz provincial, normalmente eso lo conocemos nosotros, cómo se lo hace, y ahí vienen los intereses, y ahí vienen las complicaciones, porque ya son N comunidades de una parroquia, son N comunidades de un cantón, son N comunidades de una provincia que tienen que organizarse y articularse a partir de una organización indígena. Y hay organizaciones indígenas que son fundadas también a partir de otro clivaje, que es el religioso. Hay organización indígena que es laica, es decir, no establece ninguna religión, pero ya hay organización como la FEINE, por ejemplo, que es de los evangélicos. Entonces, sí, lo que ustedes dicen es muy cierto, no hay una sola organización de obreros, no hay una sola organización indígena, pero en ese ámbito, lo que queremos rescatar de esta clase justamente es esa posibilidad de que se entienda de que hay un movimiento obrero, un movimiento indígena eh, que ha luchado históricamente por lo que nuestro país requiere. Se nos está yendo el tiempo. Voy a continuar con la socialización de las calificaciones. Bien, ustedes saben que hay un reglamento de régimen académico que establece que hay 2 parciales. En cada uno de estos parciales se tiene que obtener una calificación final y esta calificación final es ponderada o dividida sobre 2 porque son obviamente 2 parciales en el semestre. ¿Qué es lo que nos dice en el ámbito de la eh, estructura de esta asignatura en la carrera de comunicación? Nos dice que hay 4 rubros para establecer la calificación en cada uno de los parciales. La primera nota que ustedes ven ahí es la nota PAE, que está con color violeta, si se quiere. Y esta nota o esta calificación es producto del informe que ustedes tenían que desarrollar de la práctica de aprendizaje experimental. Esta calificación se la tiene que multiplicar para conseguir la evaluación final y la sumatoria. En promedio, tiene un peso del 20% de la calificación. Entonces, como tenemos un PAE en el primer parcial y uno en el segundo, este primer informe tenían que haberlo presentado al finalizar la 7ª semana. Quienes lo presentaron tienen la calificación que tienen y quienes no, lamentablemente tienen un 0. Entonces, esta calificación que obtuvieron en el PAE se multiplica por 0.2 y tienen la primera nota que está establecida en esta columna de notas PAE. Los trabajos son todas aquellas actividades que se han ido estableciendo en las 7 semanas y esta tiene un peso específico de un 20% igualmente. Entonces, nosotros hemos sacado un promedio de las actividades determinadas como trabajos y se multiplica el promedio de cada una de ellas por igualmente 0.2 para tener una calificación establecida en la configuración del PAE. Todas estas notas son las que están ya subidas al sistema en el entorno que ustedes tienen denominado SAG.
Yo les sugiero, tengo hasta el día domingo, verificar estas calificaciones en el caso hipotético de que el sistema no haya funcionado bien. En ocasiones no guarda estas calificaciones, así que les sugiero que por favor ustedes revisen en el sistema, entren al sistema y vean su calificación, si es que están todas estas calificaciones que les estoy diciendo. El PAE, la nota del trabajo y la nota de acompañamiento con el profesor, esta tiene un puntaje un poco mayor, tiene 0,25. Entonces, todas estas actividades que han sido determinadas en el transcurso de las 7 semanas como de acompañamiento asistido por el profesor, se saca un promedio igualmente, que son todas las actividades correspondientes a 4 semanas y se multiplica por el 0,25 y tienen esta calificación. La nota final, bueno, ustedes ya la conocieron, perdón, la nota de la evaluación, ustedes ya la conocieron, la rindieron, tuve el gusto de verles acá en Guaranda en el cuestionario, les había dicho, háganlo con paciencia, háganlo despacio, no se compliquen, esto es leer la pregunta, de tener la posibilidad de entender de qué es lo que hay que hacer en cada uno de estos ámbitos de los cuestionarios y esta calificación se la multiplica por 0,35. Una vez que tenemos estas 4 calificaciones, las sumamos, por supuesto, y está la calificación en la columna R que ustedes pueden ver acá, y la voy a poner si ustedes quieren de otro color. Y esta es la calificación que ustedes han obtenido. ¿Qué se hace con esta calificación? Esta calificación se la divide para dos y es la calificación que tienen en la ponderación o es la que ustedes van a visualizar en el entorno virtual. Perdón, en el sistema de acompañamiento. Es esta calificación de la columna S en donde habla de una ponderación. Así se estructura la nota del primer parcial en la carrera de comunicación, con la nota que tienen ustedes de práctica de aprendizaje experimental, con la nota de los trabajos, la nota de la asistencia, actividades de asistencia con el profesor y la nota de la evaluación, dando una nota final que por supuesto tiene que corresponderse a lo que ustedes han desarrollado durante este parcial. Es una socialización, si es que alguien tiene una pregunta, con mucho gusto, si alguien tiene alguna observación, si alguien está conforme o inconforme, por favor, está abierta la posibilidad de que ustedes intervengan, de que ustedes eh, planteen alguna cuestión. Yo con mucho gusto estoy aquí para responderles y quedar satisfechos, tanto ustedes como yo, en este tema. Santiago, por favor, Sí, licenciado. Ese día yo me quedé con una inquietud de una pregunta, del que examen. sí, del examen. A En mi ver, caso, verá, la pregunta para mí era la 10. Dice, ¿ya? si un país realiza más importaciones que exportaciones, su saldo comercial será negativo, es decir, que hay un superávit comercial. Yo le puse falso, pero no el sistema me dice que la respuesta correcta es verdadera, ¿ya? Eh, Entonces, yo le estuve investigando ese término y menciona que el superávit comercial es la diferencia positiva entre lo que un país vende al exterior, exportaciones, y lo que el mismo país compra a otros países, importaciones. Entonces, según lo que yo veo y lo que he leído, esta pregunta para mí debería ser falsa, Ya, verdadera como Santiago, correcta. estoy queriendo entrar al CIANET eh, para poder visualizar lo que usted me dice, pero al parecer ya no hay energía en la universidad. Déjeme ver si puedo entrar, por favor, y revisamos este tema. ¿Pueden entrar ustedes? ¿Podrían, por favor? No volví a entrar ni ayer, licenciada Luciana. No. A secas, será de salinidad. Un pajarito azul. No, no puedo entrar. A ver, mi querido Santiago, ¿me permite revisar esta pregunta? Usted me dice es una pregunta de verdadero y falso, ¿no es cierto? En la cual se establece el concepto de cómo la balanza comercial
en un modelo económico determinado, establece si es que es positiva o no esta balanza comercial frente a exportaciones e importaciones. Correcto. Ya, usted tiene una observación a una pregunta de la evaluación, que en la cual Así, a usted le perjudicó, supongamos, si esa pregunta está mal estructurada en un punto, porque usted puso verdadero y es falsa, o puso falso y en la retroalimentación le apareció verdadero. tal vez no diríamos mal estructurada, sino que la respuesta es, Ajá, para mí es falsa, ya pero es para el falsa. sistema es verdadero. Ya, el sistema del entorno virtual funciona de esta manera, Santiago. Eh, Nosotros realizamos una base de datos de 40 preguntas y estuve revisando que aleatoriamente tomó 10 preguntas de esta base de datos y secuencialmente no fue la misma para cada uno de ustedes, pero fueron las 10 preguntas las mismas. Entonces, algo ocurrió con el sistema que a Mayra, por ejemplo, debía haberle tomado la pregunta 40, la pregunta 30, bueno, la que fuese de esa base de datos de 40. Pero no necesariamente tenían que ser las 10 preguntas a todos ustedes las mismas y solamente cambiarles el orden, porque eso es lo que ocurrió. Yo vi esto. Entonces, lo que se pretendía es que la probabilidad que en un número de 18 estudiantes que dieron la evaluación, si es que hay 40 preguntas, no existe la posibilidad de que sea el mismo cuestionario para dos personas del mismo. En este caso, los 18 compañeros tuvieron las 10 mismas preguntas, lo único que cambió es el orden. Correcto, Y así es. algunos compañeros no vinieron a dar la evaluación presencialmente, que debería tener un plus adicional a aquellos que lo hicieron de manera virtual. ¿Quién tiene la ventaja? El que está en la casa, ¿o no es así? Mm, puede ser, puede ser. Porque el reglamento está establecido así. Bueno, pongo estas características para el análisis. Ahora, yo voy a revisar esta pregunta, estimado Santiago, para ver la probabilidad de que exista que el sistema, al calificar y en la retroalimentación, haya tenido algún tema en el cual el concepto está planteado adecuadamente, pero cuando se establece y se dice si es verdadero o falso, lo haya hecho equivocadamente. Yo voy a revisar, Santiago, la pregunta referente a la balanza comercial y cómo los modelos económicos han planteado este tema históricamente en nuestro país. Queda esa observación hecha. ¿Alguna otra pregunta de algún otro compañero? ¿Quiere visualizar su calificación? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Este es el momento porque tengo solamente hasta el domingo, de acuerdo a la vicerrectora, la posibilidad de hacerlo. Y es obligatorio que se socialicen estas calificaciones. ¿Alguien más? ¿Una observación? ¿Alguna pregunta? Cuando ustedes ven que aparece un valor ahí, es porque el sistema arroja errores, porque hay compañeros que no rindieron la evaluación, hay compañeros que no efectuaron alguna actividad, entonces arroja ese valor. Yo entiendo de que son compañeros ya que están retirados, que no van a asistir, porque no rendir una evaluación creo yo que establece esa característica, pero sin embargo estoy a expensas de lo que ustedes puedan decir. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguna cuestión en esta socialización de las notas? Bueno, no hay ninguna. Yo quiero agradecerles a ustedes por esta posibilidad de estar juntos en esta clase de manera síncrona. Yo les informaré, estarán pendientes, por favor, del sistema del EVEA, porque la próxima semana, seguramente ya próximos a un feriado por las fiestas de Navidad y tal, en la planificación les pondré yo si es que es clase síncrona o es clase asíncrona. Si es clase síncrona, tendremos que vernos y escucharnos como lo hemos venido haciendo durante estas 9 semanas. Si no, yo grabaré el video, si es que es asíncrono, grabaré el video y lo colgaré y lo pondré en la clase de la semana 10 explicando el tema correspondiente. Entonces, por favor, estarán pendientes
si es que es asíncrono o síncrono, para que en la planificación ustedes puedan visualizar y ver si es que es obligatorio o no conectarse. Entonces ahí estará establecida esta característica, ¿no? Quiero agradecerles en esta mañana, inicio del segundo parcial, la semana 9, con este tema que está dentro del sílabo, dentro de la planificación de esta asignatura. Agradecerles también por la posibilidad de haberles conocido. No pudimos despedirnos, pero espero que acá en Guaranda hayan tenido una estancia satisfactoria, adecuada a las condiciones de este tipo de modalidad híbrida. Y cualquier cuestión, con mucho gusto, para solventar alguna inquietud que tengan, saben los canales, el correo electrónico, está mi número de teléfono celular también. Y como siempre es un placer estar conjuntamente con ustedes, al menos de manera virtual. Buenos días, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar juntos en esta mañana.